Tus padres fueron supervivientes del gueto de Vilna durante el Holocausto nazi. Yo iba a la escuela argentina y a la tarde a la escuela judía, sionista. Y allá palestinos no teníamos la más pequeña idea. No os hablaron en ningún momento del pueblo palestino. Donde nos enteramos que había palestinos es leyendo. Pudiste ver los estragos de la ocupación israelí. ¿Qué episodios supusieron un punto de inflexión para ti? Visitar donde viven los palestinos, el lenguaje de discriminación. Cuando se quería decir un trabajo mal hecho, decían un trabajo árabe. Lo dicen directamente, no queremos aquí palestinos. Cuando empezaron el proceso de colonización, y ellos lo llamaban colonias, el discurso sionista era: ocupamos esas nuevas tierras, Cisjordania, Gaza, Jerusalén, como una carta para la paz. Donald Trump precisamente compartió un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que se podía ver Gaza convertida en un resort de lujo. Que tantos judíos en Estados Unidos hagan actividades, acciones, protestas tan contundentes, no me hubiera imaginado eso hace 3 años. Se os ha expulsado de algunos espacios, acusado de antisemitismo. De tratarnos de que somos malos judíos, que somos traidores, que es una vergüenza hablar con nosotros. Normalmente un judío bueno tendría que darnos la espalda. Todos los movimientos no violentos que los palestinos impulsaron siempre llevó a más matanzas, y si no llevó a matanzas por casualidad, fue completamente ninguneado. Que los palestinos tienen derecho a defenderse. Cualquier persona que haya alzado la voz contra los crímenes atroces de Israel y en favor de los derechos del pueblo palestino habrá sido tachada en algún momento de antisemita. Da igual que estemos asistiendo al genocidio más documentado de la historia de la humanidad. Los sionistas creen que con esa descalificación han dado con la palabra mágica, el arma dialéctica definitiva para poder hacer cuanto les plazca sobre las vidas y los territorios palestinos. Pero ¿qué sucede cuando quienes alzan la voz son judíos? Este es el caso de nuestra invitada de hoy, Liliana Córdoba, hija de comunistas de etnia judía que sobrevivieron al gueto de Vilna durante el Holocausto nazi. Fue educada en el sionismo en una escuela de Argentina y se trasladó a Israel, donde vivió durante más de una década. Ver en primera persona los estragos de la ocupación israelí y la condición de ciudadanos de segunda o tercera que se confería a los palestinos le hizo cambiar de rumbo y renegar de todo cuanto le habían enseñado desde joven, convirtiéndose así en una activista por la liberación palestina y cofundando la Red Judía Antisionista Internacional. Liliana ha comparado el régimen sionista sobre el territorio palestino con el apartheid sudafricano y cree que Occidente debería tratarlo como tal. Hoy vamos a mostrar la parte de la comunidad judía que más incomoda a Israel, la que lucha contra la ocupación. Como siempre, hago un inciso para recordaros que No Obstante es un podcast que estamos sacando adelante sin financiación externa. Si entráis en apoya.furor.tv a partir de solo €1 al mes, podréis obtener algunos beneficios como acceso anticipado a todos los episodios, acceso a estos episodios sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros entrevistados y ayudarnos a que esto siga creciendo. Ahora sí, empezamos. No Obstante, un podcast de Aime Román para Furor TV. Liliana Córdoba, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que tenía muchas ganas de tenerte aquí. Pues estamos aquí. Bueno, tú procedes de una familia con una historia muy marcada por la persecución, por la lucha. Tus padres eran comunistas de etnia judía, fueron supervivientes del gueto de Vilna durante el Holocausto nazi y en el año 50, como muchos otros, se trasladaron a Argentina. Quisieron que mantuvieras contacto con tu origen, con tus raíces, y por eso estudiaste en una escuela judía de Argentina, pero que resultó ser un centro sionista. Cuéntanos un poco en qué consistía aquello y cómo te formaron en esa ideología y cuáles dirías que son los elementos centrales o distintivos de la ideología sionista. Bueno, la verdad que me agarraron ya desde muy joven, o sea, ya a los 5 años entramos en el preescolar. O sea, yo iba a la escuela argentina y a la tarde a la escuela judía, sionista. Y, digamos, el mensaje básico era que estamos en Argentina de casualidad, que nuestra patria es la Tierra Santa, Israel, y que tenemos que hacer todo para pensar cómo vamos a inmigrar hacia esa patria de los judíos
y formarnos ya en su cultura y en todo lo que representa, digamos, el mensaje que tiene la educación sionista en Israel. O sea que la educación que nosotros recibíamos era igual como si estuviéramos, digamos, viviendo en Tel Aviv. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos que estudiar Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, claro que cada vez adoptado a la edad, o sea que primero son textos un poquito más light y después son textos un poco más heavy. Entonces, conocer la geografía de Israel, conocer los bailes, los cantos, la jurisprudencia, bueno, todo lo que se enseña en el currículum, digamos, que se enseña en las escuelas en Tel Aviv, por ejemplo. Y bueno, ahí efectivamente, primero la cuestión esencial es que es la tierra de los judíos. Que haya palestinos no teníamos la más pequeña idea. Nada, cero. O sea, había solo judíos que llegaron ahí, pero llegaron con el lema ese, que es una tierra sin pueblo por un pueblo sin tierra. O sea que la tierra esa, Palestina, estaba completamente vacía, no había un alma viviente hasta que llegaron los judíos. No os hablaron en ningún momento del pueblo palestino, aunque fuera Nada. por decir, bueno, acaban de llegar, están de paso. Nada. Ni siquiera en esos términos. Nada. Eso, justamente, donde nos enteramos que había palestinos, es leyendo las noticias y porque también había alrededor nuestro, ya siendo bastante mayor, evidentemente, gente que estaba militando en el Partido Comunista, en otros partidos que eran muy pro-cubanos y que nos decían que ahí hay palestinos y que Israel es un colonizador. Entonces para nosotros era una cosa esperpéntica. Nos parecía que esa gente era mala. No teníamos la cosa esa que era antisemita, pero gente mala, que no quería entendernos, que estamos con el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que tienen tanto derecho a liberarse como los cubanos de Batista, o bueno, otros movimientos de liberación nacional. Y entonces, pero bueno, de alguna manera fuimos, digo fuimos porque yo no era la única, entonces fuimos integrando que hay un mundo que ve otras cosas que nosotros no vemos. Y ahí fue, digamos, ya de alguna manera me ayudó a estar un poquito preparada para cuando llegué a Jerusalén, en 1969, 69, sí. 2 años después del 67, que fue el momento tan victorioso para el ejército israelí y que cambió gradualmente, pero de manera muy profunda, la correlación de fuerzas entre el relato del movimiento sionista y el mundo. Porque hasta ahí yo puedo decir que incluso en Argentina la comunidad judía no era muy sionista. Había, por supuesto, pero era minoritario. La gente no pensaba en irse. Querían, sí, había gente que observaba que había ciertos grupos muy de extrema derecha, que no como hoy, pero los grupos de extrema derecha en esos tiempos, yo hablo de los años 60, eran muy, no solo eran muy judeofobos, sino que también no tenían ningún sentimiento positivo con respecto a Israel, ni negativo, no se hablaba de eso, pero se hablaba mucho, evidentemente, de que los judíos eran un elemento foráneo, como decían, dentro de la sociedad argentina, y mejor que se vayan, donde quieran que se vayan. Después ya cambió un poco,
empezaron a hablar de doble lealtad. Cuando ya empezó a hablar a partir del año 67, empezó a hablar realmente una migración importante de judíos argentinos a Israel, empezaron a hablar los grupos de derecha, extrema derecha sobre todo, que hay una doble lealtad. Los judíos son también argentinos y también se consideran parte de Israel, israelíes o lo que fuere. Uh-huh. Bueno, había muchos mensajes en la sociedad y cuando llegué ya, hice el esfuerzo de irme hasta ahí porque fue una decisión con todo difícil, aunque natural. Ya estaba preparada para una cierta crítica, porque ya era 2 años después del 67 y el discurso sionista era: ocupamos esas nuevas tierras, o sea, Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, lo ocupamos como una carta para la paz. Entonces, o sea que lo vamos a restituir cuando los árabes, como decían, porque no se usaban incluso en esos tiempos el término palestinos, los árabes van a aceptar al Estado de Israel. Evidentemente empezaron a colonizar y la gente entonces me decía, bueno, ya ves cómo es este proyecto sionista. Precisamente, como decías, en el año 69 te trasladas, emigras a Israel, concretamente a Jerusalén, para emprender el llamado Camino de Sion. ¿En qué consiste? No era ese Camino de Sion. ¿No? No, era, como dije antes, llegar a la verdadera patria. Y que todos los judíos tienen que vivir ahí. Y los que no vienen ahí es porque seguramente porque están viviendo de una manera muy confortable en otros países, y porque no ven la necesidad esa de tener una patria para los judíos, porque seguro que puede venir un nuevo genocidio. Siempre con la cosa esta, que el genocidio nazi no fue único, siempre fue, el resultado de una cadena de pequeños genocidios, de pequeñas pogrom, como se llamaba, y que, la cúlmine fue el genocidio perpetrado por los nazis, pero eso puede volver en cualquier momento. Entonces la única manera que tenemos de estar protegidos es ir entonces a la patria de los judíos, que es una patria de refugio también. Uh-huh. Pero, bueno, viviste en Israel durante 14 años, si tengo bien entendido, hasta el año 83, y de alguna forma, claro, pudiste ver y comprobar en primera persona los estragos de la ocupación israelí. ¿Qué episodios o momentos, imágenes supusieron un punto de inflexión para ti? Porque yo entiendo que llegas a Israel con una imagen y te das de bruces con una realidad completamente distinta, pero entiendo que si estuviste varios años ahí fue algo... ¿Estuviste durante algunos años con sentimientos encontrados, con cierta disonancia de, ostras, esto no me parece bien, pero ¿cómo fue un poco ese proceso? Bueno, como dije, ya cuando llegué en el 69 ya tenía algunas pautas que eso no es como me imaginaba. Yeah. No es que era todo limpio, bueno, solidario, idealista, sino que había mucha suciedad. Y empecé a aprender. Y fue un proceso paulatino, por supuesto, con mucho dolor, porque sentirse engañado no es muy fácil de aceptarlo. O sea, que me engañaron en la escuela judía desde que tenía 5 años hasta los 21. Y darme cuenta que todo el recito, digamos, la narrativa de la cual yo era adepta, era falsa. Y bueno, descubrir es casi como deshojar una margarita. Cada vez te das cuenta
que una de los hechos históricos o de los análisis no tiene nada que ver con la realidad. Que cuando después entendí es un movimiento de colonización, es una cosa, y si lo mirás como un movimiento de liberación nacional, es otra. Claro. Entonces ya ese oxímoron entre las dos cosas te hacen claro que estás perpleja. El guía de los perplejos. Pero sobre todo lo más creo que me marcó fue visitar donde viven los palestinos que quedaron en las fronteras del Estado de Israel, o sea, los que no se fueron con el éxodo de la Nakba, o sea, de cuando echaron a un tercio de la población palestina de lo que después se constituyó como Israel, y a uno de los de los pueblos donde viven. Y me impactó mucho escuchar los cuentos de la gente más mayor, cómo vivían antes del 48 y hoy en día. Y era el día y la noche. Entonces, y desgajar cada cosa, porque escuchaba y me costaba entender que era así, sabía que me decían la verdad, pero escuchar eso y decir que 3 años antes yo pensaba que eso era una guerra de liberación heroica, y que echaron a los ingleses, casi ni se hablaba de que fue digamos que el corolario de eso fue la expulsión de 750.000 palestinos. Dijeron que era una guerra contra los ingleses, que evidentemente eran la institución que gobernaba Palestina en el 47 y 48, pero casi no hablaban de los palestinos. O sí, es que eran unidades de terroristas. Yeah. Pequeñas, como si estuvieran ahí de casualidad. Y porque sí, ¿no? ¿Fuiste testigo de algunas situaciones que dejaran de manifiesto, ¿no?, este régimen de apartheid, de la consideración de los palestinos como ciudadanos de segunda? ¿Viste alguna escena, algún episodio que te marcara en este sentido? Muchos. Ir, por ejemplo, a poder inscribirse en las universidades israelíes. Era muy difícil. Hasta el 66, los palestinos que vivían entonces en los límites de lo que es Israel, no podían estudiar en las universidades israelíes. Y yo conocí ya, como llegué en el 69, conocí los primeros estudiantes palestinos, que en su gran mayoría eran solo varones, después, bueno, todo eso cambió, que estudiaban en Jerusalén, muy pocos, porque no tenían derecho a becas, que los judíos hicieron bajo la cláusula que se hicieron el ejército, o sea, si estuvieran enrolados en el ejército durante 3 años, tenían derecho a becas, y casi todos los judíos estuvieron enrolados, así que eso ya era una discriminación, y no les era muy difícil poder tener algún tipo de alojamiento dentro del campus, muchísimas cosas. Y después, cuando tenían que viajar, generalmente era muy lejos. O sea, los judíos generalmente no eran todos de Jerusalén, pero bueno, no era tan lejos. Pero como ellos vivían, la gran mayoría, en Galilea, llegar hasta Jerusalén es un largo viaje, y entonces efectivamente hacer todo ese viaje es mucho tiempo, dinero, etc. Y después en todo lo que es alojamiento. Y lo que más me perturbaba era
el lenguaje de discriminación. Cuando se quería decir un trabajo mal hecho, decían un trabajo árabe, abodá arabit. Eso ya ya te llama un poco la atención. Sí, y cuando se hablaba en general de los árabes, otra vez, no se decía palestinos, era generalmente para decir cuán retrasados son, cuán, digamos, están muy lejos de toda modernidad. Salvajes, ¿no? Salvajes, la relación con la mujer, por supuesto, las familias que son tan importantes, que hacen todo en clan, que no se respetan las individualidades, bueno, todo lo que es de alguna manera, como creo que hoy en día se piensa de los africanos, en las sociedades occidentales. Bueno, todo era, digamos, negativo. No había nada positivo. Y para mí era todo lo contrario. Yo me sentía mucho mejor con los palestinos porque tenían esa manera de convivir como los argentinos, que con los sabras. O sea, los que nacidos ahí, que eran ya muy con esa ideología completamente supremacista con respecto a todo. A nosotros, a los nuevos inmigrantes, nos miraban de reojo. No éramos gente, digamos, pata negra. Ya, no erais lo suficientemente puros, ¿no? No. Sí. A menudo se ha entendido, y bueno, Israel también ha procurado que así se entienda, ¿no?, el sionismo como la expresión política natural del pueblo judío. Sin embargo, tú y muchos otros activistas habéis dejado claro que dentro de la propia comunidad judía siempre ha existido una fuerte corriente antisionista. Pero cuéntanos, ¿cómo se da dentro de la propia comunidad judía cuando surgen estas fricciones? ¿Cómo las vivís? ¿Qué implicaciones tiene también para vosotros? ¿Se os ha de alguna forma expulsado de algunos espacios? ¿Se os ha acusado también de antisemitismo, en este caso de ser judíos que se avergüenzan, ¿no?, de sus orígenes o de su etnia? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has perdido algunas relaciones precisamente por ese viraje? Bueno, primero hay que ver que el antisionismo entre los judíos empezó muy temprano. O sea, no es nada una cosa de frikis ni de gente lunática o yo no sé qué. Es realmente una doctrina, si se quiere, que una forma de ver, un enfoque, que nació con la constitución del movimiento sionista. La gran, enorme mayoría de los judíos, hasta el 67, no tenían ninguna intención de, digamos, de inmigrar. No estoy hablando ahora los que los hicieron inmigrar por la fuerza, como los judíos yemeníes, los judíos de Irak, los judíos marroquíes, que esos directamente los llevaron en aviones o en barcos directamente al puerto de Haifa. Claro, pero eso no es colonización, eso es exilio y en todo caso eres un preso político en cierta manera. Bueno, no preso, pero... Un rehén, un rehén, sí. Claro. En cambio, bueno, por ejemplo, hasta 1948 no hubo ningún judío de Francia que emigró en Tierra Santa, ninguno, porque la gran mayoría quería vivir como judíos, pero estando donde están, en los países donde vivían, donde vivían. Bueno, eso es la gran mayoría. Como dije antes, en el 67 está la línea divisoria de aguas. Ahí empiezo a ver dentro de las comunidades judías un orgullo tal que en 6 días lograron abatir a los ejércitos árabes y que ahora todo el mundo occidental mira a los israelíes como los grandes cowboys del momento, que evidentemente cambió, no en todos, pero en muchos, es la óptica hacia el movimiento sionista. Los grandes, históricamente,
Y hasta el día de hoy hay religiosos y muy ortodoxos que son antisionistas. Hay los que son pro-palestinos incluso, y hay otros que no son directamente pro-palestinos, pero que no quieren para nada alistarse en el ejército, que ahora hay un gran debate y bueno, con problemas y todo eso. No hay suficientes soldados, entonces quieren que enrolarlos y ellos no quieren. Y bueno, hay una corriente evidentemente de religiosos fanáticos y ultraortodoxos que son muy sionistas, pero las otras corrientes también existen. Y no hablemos de todos los judíos internacionalistas, comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas, de todo lo que uno quiera. Trotsky, Rosa Luxemburgo, y puedo hacer una lista muy larga de próceres que se conocen, digamos. Que fueron internacionalistas y que son hasta el día de hoy internacionalistas, no los mismos porque esos murieron, pero hay otros, o sea que, digamos, una corriente internacionalista fue muy fuerte dentro de los judíos también, o sea que hay religiosos, hay internacionalistas, hay judíos liberales comunes que simplemente dicen donde estamos queremos tener los mismos derechos, pero no queremos movernos del lugar donde estamos instalados. Bueno, hay varias corrientes, entonces no es nada, digamos, curioso ser antisionista. Ahora, con lo que me preguntas, respecto... Entonces, a partir del 67, que comienza esa epopeya del orgullo de ser una parte de esa comunidad judía que en Israel logra tantas victorias militares, los que no estamos en eso, y que las comunidades judías cada vez se vuelven más y más sionistas, sobre todo las instituciones, más que la gente, las instituciones. Las instituciones son hasta el día de hoy realmente, directamente, podemos decir que ejercen el rol de comunicadores de todo lo que es el relato sionista, que no era así. Fue un proceso paulatino, pero que se aceleró completamente en el 67. Entonces sí, nos tratan como odio a sí mismos, antisemitas, traidores, y quieren siempre presentar que es como si hubiera una unanimidad dentro del mundo judío, lo cual es una aberración total, pero nosotros también tenemos la culpa, porque no decimos suficientemente que el antisionismo es una parte integral de la historia de los judíos a partir del momento que se crea el movimiento sionista, y que era siempre mucho más mayoritario de lo que eran los sionistas hasta 67 y después, digamos. Después que fue todo un trabajo, porque no es que fue una cosa así, digamos, automática, que de repente las grandes masas judías todas se sintieron llamadas por el grito de Sion, pero no fue eso, fue que realmente está el Mossad, la Hasbara, que es el aparato de propaganda del Estado de Israel, que trabajaron realmente con mucho ahínco para que esta evolución y este enfoque cambiara dentro de las comunidades judías. Precisamente tú eres cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Te quería preguntar cómo surge esta asociación, esta organización, qué acciones lleváis a cabo y un poco también en la línea de lo que te preguntaba antes, con qué presiones, amenazas, obstáculos os habéis encontrado. Bueno, nosotros nos creamos la Red Internacional Judía Antisionista en San Francisco en 2008. Y es gente un poco de todos, digamos, de muchos lugares del mundo, Occidente sobre todo, un poquito en América Latina. Fue, digamos, también que nosotros entendimos que tenemos un rol dentro del movimiento de solidaridad con Palestina, que justamente ejercer como judíos en ese
digamos, en ese encuadre, en ese marco, es importante. Porque yo personalmente me considero una judía internacionalista. No tengo, digamos, necesidad de mostrar que hay judíos buenos. Otros sí lo tienen. Bueno, cada uno cómo ve la cosa. Nosotros justamente lo que más queríamos nosotros cuando hablo de esta red internacional, queremos justamente subrayar digamos, el enfoque internacionalista, no tanto la cuestión judía. Estamos muy orgullosos del levantamiento del gueto de Varsovia, evidentemente de la lucha de los milicianos, de los partisanos contra la bestia nazi. Uno de ellos fue mi padre. Estamos muy orgullosos de todo lo que representó en la historia de los judíos la lucha antiimperialista, anticapitalista, por supuesto también antirracista, evidentemente. Estamos muy orgullosos de esas luchas, pero también de todas otras, no solo de esas. Pero bueno, hay otros grupos que lo ven más como un deber hacia decir no en nuestro nombre. O sea, que todos los crímenes que hace Israel, que no se ha hecho, que no se hagan en nombre del pueblo judío. Bueno, pueblo, o sea, también no estamos de acuerdo con la terminología pueblo judío. Sería comunidad, quizás. Judíos, sí, comunidades. Personas de etnia. No la vemos como una etnia porque no somos todos muy diferentes. Mira mi cara y mira de un judío que viene del Yemen o de Irak. Claro, me refería más a la cultura que el fenotipo, pero sí. Sí, sí. Y la cultura también es muy diferente. Sí. Por ejemplo, mi madre con la madre de amigos míos que conozco, que vienen incluso de Bulgaria, que son sefaradíes, nada que ver, ¿viste? No. La cultura yiddish, se come mucho pescado ahumado, bueno, etcétera, etcétera. La comida es diferente, la indumentaria es diferente, sí. La lengua que se habla es diferente. Porque está el yiddish, está el judeo español, está el judeo árabe, está el judeo persa, etcétera, etcétera. O sea que hay una diferencia, una variedad de judíos de todo tipo, desde el fenotipo hasta, digamos, las cosas, hasta la gastronomía. La idiosincrasia, sí. Sí. Entonces, ¿en dónde estábamos? Sí, no, te preguntaba pues con qué obstáculos, con qué barreras os habéis encontrado. Bueno, entonces... Presiones, amenazas, boicots. Bueno, amenazas no son tantas. ¿No? Y sí son veladas. Yeah. Pero verbales mucho. O sea, de tratarnos de que somos malos judíos, que somos traidores, que es una vergüenza hablar con nosotros, que normalmente un judío bueno tendría que darnos la espalda. Y esa es la gran diferencia que hay, evidentemente, con el cotidiano de los palestinos, que nosotros podemos ser muy anti-sionistas, pero todavía todo queda en cierta, digamos, relación de cierta corrección, o sea, cierta relación civilizada, si se quiere. En cambio, con los palestinos es otra cosa. Es un grado de deshumanización ahí. Total. Y las consecuencias son que en la vida cotidiana de muchos impedimentos, muchos, digamos, obstáculos para todo lo que quieran hacer. Son obstáculos todo el tiempo. Y evidentemente una relación personal de mucho desprecio. También eres una destacada activista del movimiento BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones. Cuéntanos un poco en qué consiste, para quienes no estén muy familiarizados. Bueno, el movimiento del Boicot, Desinversiones y Sanciones se creó en 2005. Sobre todo nació, digamos, en Ramallah,
Palestina, y después se fue difundiendo. Y bueno, es un movimiento que dice que para realmente que llegue la hora, digamos, de Sudáfrica, que es el momento en que en el mundo se entendió que en Sudáfrica había un apartheid, y el mundo decidió, el mundo me refiero al mundo global, decidió que para terminar con esa, digamos, con ese crimen contra la humanidad, se debía aislar al régimen blanco, que era el que producía el apartheid. Entonces, había que, evidentemente, por ejemplo, no comerciar con Sudáfrica. La cuestión que en Sudáfrica, evidentemente, había unas cuantas, digamos, productos que eran muy difíciles de tenerlos en algún otro lugar, como los diamantes y el oro. Entonces, en el momento en que realmente en Europa se decidió de hacer el boicot al rand, que era la moneda de oro, y a los diamantes, la casta blanca decidió de abrir, digamos, políticamente el país, y así fue como que los negros pudieron empezar a tener derechos políticos, porque derechos económicos no los tenían y no los tienen, en su gran mayoría. No hablo evidentemente de algunos que son los líderes y políticos, que es una capa muy, muy fina. O sea, la gran mayoría de la población negra hasta el día de hoy no tienen realmente derechos económicos, pero políticamente sí. Bueno, volviendo a la cuestión palestina, entonces, efectivamente, copiando un poco esta cuestión del boicot que el mundo en general decidió con respecto a África del Sur, y que cambió políticamente el destino de la mayoría negra oprimida, se dijo que tenemos por ahí que lanzar exactamente ese movimiento. Bueno, desde 2005 hay algunos logros, pero no muchos. Nadie puede decir que alguien que está por los derechos de los palestinos, que eso es un error. No es un error, pero no es suficiente. Yeah. Y por eso es que pensamos también que hay que, digamos, nuestro compromiso con la causa palestina tiene que ir un poco más allá, no solamente con el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones, que es muy justo en sus reivindicaciones, pero, como digo, no es suficiente. Y si, digamos, vamos a otros movimientos de liberación nacional, también había que confrontar, digamos, directamente con el ejército israelí. Es uno de los aspectos que es importante, porque de todos modos Israel no escucha a nada. No. Todos los movimientos no violentos que los palestinos impulsaron dentro de lo que es el territorio palestino gobernado por Israel, siempre llevó a más matanzas, y si no llevó a matanzas por casualidad, fue completamente ninguneado. Entonces hay que pensar también en otras cosas, y creemos que confrontar con el ejército israelí también tiene que llegar, bueno, ya llega, y tiene que llegar más, no solo de los palestinos, porque bueno, es un pueblo, digamos, no muy numeroso, pero pueden haber un día brigadas para, digamos, solidarizarse con los palestinos. Claro, tú hablabas ahora de muchos movimientos no violentos que se han dado por parte de la resistencia palestina, y algo muy curioso es que precisamente desde el sionismo a menudo justifican los actos de
del régimen israelí, escudándose en la existencia de Hamás y en la necesidad de combatir el terrorismo de Hamás o incluso el fundamentalismo y el radicalismo islámico. Ese es sobre todo un mensaje que se manda de cara a las naciones occidentales, ¿no? Para buscar la complicidad de la opinión pública cada vez más islamófoba, ¿no? Para que de alguna forma digamos, están aquí defendiendo nuestros intereses y defendiendo nuestros valores. Entonces, claro, esto es algo bastante curioso porque precisamente cuando se coloniza el territorio palestino, no es solo que jamás no existiera, sino que precisamente el pueblo palestino era de los más seculares que había, especialmente en Oriente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que esta narrativa siga siendo útil o siga calando? ¿O crees que cada vez cala menos? Al menos cada vez convencen a menos gente. Al menos esa es la sensación que da. La propaganda israelí, la narrativa que construyen, tiene que basarse en, digamos, puntos que saben que en Occidente pasan bien. Claro. Entonces, decir que ellos son, digamos, ellos los palestinos, son los que atacan, claro, siempre estamos defendiéndonos, los israelíes. Tenemos el derecho a la defensa. Pero si uno analiza cuántos muertos desde el 48 hasta el día de hoy hay de la parte palestina, es una cantidad increíble. En la última, digamos, desde el 7 de octubre ya van más o menos más de 50.000, pero también hubo israelíes muertos, evidentemente, pero las cantidades ni se asemejan. Y los israelíes son esos que atacan a los palestinos. Atacan a los palestinos porque hay un pleito, y un pleito es que la tierra de Palestina es de los palestinos, aunque otras personas si quieren vivir ahí, creo que aceptamos completamente de que tengan derecho a vivir, como cualquiera que quiera vivir en alguna tierra, tiene derecho a eso, pero en igualdad de condiciones. La cuestión es que los judíos israelíes que viven ahí se apropian de la tierra y cada día más. O sea, no es un proceso que tuvo un punto de inflexión y después, hubo un punto basta. De aquí se pasa ya a otra cosa, a una convivencia, ¿no? Lo que pasó en el 47-48 continúa hasta el día de hoy. O sea, cada día se va expandiendo. Se va expandiendo, se van apropiando de más tierras, de más casas, echando a la gente. Digamos que no tiene lo que se llama la Nakba, la catástrofe palestina de la expulsión, no tiene fin. Entonces, ¿cómo se puede exigir que un pueblo que está en una olla de presión todo el tiempo se las aguante? Mira que trataron realmente de hacer actividades y manifestaciones completamente no violentas, pero queda eso nada, el proceso de colonización sigue. ¿Y qué se espera? Que la gente, el pueblo nativo, se las aguante y se vaya tranquilo, no sé a dónde, si hay gente, no sé si hay algún lugar que los quieren recibir, que se vayan tranquilos como si fuera un paseo en el Nilo, entonces, y que se olviden de dónde vienen. Claro. Desde Israel se tiene que además hacer caso omiso a esos movimientos de resistencia no violenta, porque precisamente lo que interesa al régimen israelí es radicalizar al pueblo palestino para después, de puertas afuera, ¿no?, justificar a posteriori, no, solo nos estamos defendiendo. En este sentido, claro, mucha gente habla del conflicto, bueno, no sé si llamar conflicto a un genocidio, pero habla de la situación en términos de una guerra casi religiosa, pero tú muchas veces has dicho que no, que esto es un proyecto colonial. ¿Cómo encaja, digamos, Israel en la tradición del colonialismo? Bueno, es un colonialismo de asentamiento clásico. O sea, que colonos generalmente de Europa vienen a un lugar en el globo,
y se deciden Australia, Estados Unidos, América del Sur, deciden en un momento que esta tierra les interesa y el pueblo nativo o lo exterminan o lo esclavizan. No hay otra manera de verlo. Y evidentemente para que las tierras esas y todo el usufructo de ellas sea que para los colonizadores. Es exactamente lo que hicieron los judíos viniendo de Europa cuando empezaron el proceso de colonización, digamos por el 1880, que fue las primeras colonias y ellos lo llamaban colonias. Claro. Es que esto es algo que a mí me llama mucho la atención, que hay gente que no lo sabe, que en un primer momento el sionismo sí que se reconocía como un proyecto colonialista. De hecho, se llegó a plantear la posibilidad de ocupar otros territorios, creo que Uganda, incluso Argentina es posible, pero tras la declaración Balfour, que es cuando se opta definitivamente por Palestina, también porque Palestina les permite, ¿no? Les da como este pretexto, esta excusa de volvemos a la madre patria, ¿no? Volvemos al hogar del que nos expulsaron, es cuando se elabora toda esta narrativa del regreso al origen y demás, como si además, como tú decías, el pueblo o comunidad judía fuera genéticamente homogénea, cuando no puede ser más diversa, ¿no? Absolutamente. Y ese es uno de los puntos de la narrativa esenciales, que un movimiento sionista, que es un movimiento laico, secular por lo menos, se basa en que el Ser Supremo ha dado esa tierra al pueblo judío. O sea, que el cadastro es el Antiguo Testamento. Y si uno piensa jurídicamente, no tiene ningún valor. O sea, es una creencia finalmente. ¿Los judíos de hoy en día son descendientes de esos de hace 3.000 años? Difícil de creer. Hay muchos libros que muestran lo contrario. Yeah. Pero digamos, y que mirando aparte la fenología de la gente, es muy difícil de creer que son semitas. O sea, la gran mayoría. Todos hemos visto esos vídeos en YouTube de hombres con los ojos azules, blancos, con acento de Brooklyn, diciéndole a una mujer palestina con rasgos semíticos que no, esta es mi tierra y tú la estás ocupando, y echándola de su hogar, ¿no? Y dices, a ver, aquí esto es el colonialismo blanco de toda la vida, pero con una pátina de legitimidad, ¿no? Porque no, somos... Sí. Sí, la legitimidad es una legitimidad aberrante, porque imagínate que mañana se descubre un libro, no sé qué, religioso en una tierra cualquiera, y la gente dice, bueno, esta tierra es mía porque está escrito en un libro. Bueno, entonces, pero eso es, o sea, parte profunda de la narrativa, una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra. O sea, realmente los palestinos no existen. Esa es digamos, ¿cómo podríamos decir? La narrativa profunda del sionismo, que eso solo pertenece al pueblo judío y todos los demás no tienen ningún derecho. O sea, si no se los expulsa es porque somos buenos. Pero es que no tienen ningún derecho. Y si viven, que vivan, pero sin ningún derecho. Yeah. Y bueno, y que Dios nos dio esa tierra por los siglos de los siglos, y esa pasión que tienen los sionistas de derecha, de las excavaciones, o sea, de todo lo que es arqueología, para mostrar que sí, que hay, digamos, una línea directa entre los 3.000 años y hoy en día, pero desgraciadamente descubren muy, muy pocas cositas. O sea, por ahí una, por ahí otra. Generalmente lo que descubren no tiene nada que ver con los antiguos hebreos. Y bueno, después tenemos Hollywood, que ayuda completamente esa narrativa. No sé si, bueno,
la película Éxodo, evidentemente, y después hay otras películas que muestran los 10 mandamientos, cuando los hebreos se están escapando de las huestes egipcias, y ahí el mar se abre para que puedan pasar por la tierra porque Dios los ayuda. Lo ves gráficamente, como realmente se abren las aguas y ellos pasan. Bueno, todos estos elementos hace que es realmente muy difícil confrontar con la narrativa sionista en la gran mayoría de las audiencias. De hecho, muchos descubrimientos arqueológicos y estudios genéticos que se han hecho, evidentemente huelga decir que ningún origen étnico o genético justificaría la colonización, ni el expolio, ni el genocidio de un pueblo por parte de otro, eso huelga decirlo, pero es que además más bien lo que se ha descubierto muchas veces es que los palestinos actuales tienen más vínculos genéticos, es decir, descienden más de ese pueblo hebreo originario que la etnia askenazi judía, que es a la que pertenecen la mayoría de judíos europeos, ¿no? O sea que un poco lo que tú decías, precisamente muchos descubrimientos que se hacen luego tampoco, digamos, no llegan a mucha gente. No confirman ese relato. Porque no confirman el relato, al contrario. No, para nada. Y justamente lo que llevan es que tienen el aparato sionista tiene tanto que afirmar estas cosas que tiene que destruir toda impugnación del relato, me refiero, porque si empieza a abrir una brecha, todo se puede desmoronar. Entonces tienen que estar todo el tiempo vigilando que todo el relato se compra como un package deal, ¿no? Y no puedes decir algo ahí que, por ejemplo, los palestinos, Ben Gurión mismo había dicho que los palestinos, o sea, los árabes, como lo decía, de hoy en día son los descendientes de los hebreos. Él había dicho, bueno, que el proceso fue, primero había, bueno, el politeísmo, después la religión judía, después el cristianismo, después el islam, y los musulmanes de hoy en día son los descendientes. ¿Por qué? Porque generalmente los campesinos no se mueven. O sea, se sabe que la élite judía sí se fue de Palestina, la gran mayoría, digamos, migraron hacia Italia, porque era Roma, claro, el centro, y 95% de la población autóctona, campesinos, se quedaron ahí en sus tierras, que fueron, bueno, cambiando de religión. Pero claro, hubo muchas conversiones religiosas, claro, eso parece que a la gente se le olvida. Claro. Y hasta los primeros sionistas eran más, si se quiere, más conformes con la realidad, que después necesitaron evidentemente construir ese relato, y bueno, entonces eso se borró, ya nadie se acuerda de lo que dijeron en el principio. Incluso hubo un movimiento casi romántico de los sionistas primeros que llegaron, que empezaron a vestirse como los palestinos, y iban con la kufie, y empezaron a hacer, evidentemente, usar la gastronomía local, claro. No era. Y pero no porque querían dar, digamos, el lugar a los árabes ahí, sino que ellos son los auténticos, los otros no. O sea, nosotros podemos incluso vestirnos como hace 3000 años, pero nosotros somos los auténticos. No sé si se entiende la cosa. Incluso tenían algunos cantos así, unas canciones en hebreo que tenían una música muy oriental. Bueno, en fin. Sí, tampoco es casualidad que se hayan bombardeado museos arqueológicos y de historia palestina, porque claro, al final
el proyecto sionista requiere de ese borrado, ¿no? Para que nadie pueda impugnarles, para que nadie pueda reclamar ese territorio. O sea, que esa es quizás un poco la diferencia que mucha gente no entiende entre, por ejemplo, cuando se intentan hacer analogías, ¿no?, con la situación de Ucrania y Rusia. Creo que, a pesar de que podemos seguir defendiendo al pueblo ucraniano en este caso, es verdad que hay algunas diferencias fundamentales, y una de ellas es que en este caso lo que se quiere es que no exista el pueblo palestino. No es anexionar, es de alguna forma no dejar rastro, borrar de la forma que sea, ya sea borrando tu historia, ya sea borrándote a ti físicamente, ¿sí?, de la faz de la tierra. Exactamente. ¿No? Sobre esto mismo, claro, creo que ya te lo han preguntado cuando te han hecho otras entrevistas, pero ¿cómo te sientes respecto a esta doble vara de medir, o digamos a la diferencia entre cómo desde Europa, desde los grandes organismos y bueno, las grandes potencias europeas se habla de la guerra de Rusia y Ucrania respecto a la situación, el genocidio que sufre el pueblo palestino? Sí, la cosa sí que más viene a resaltar es qué hubiera pasado si los palestinos fueran rubios de ojos azules. Porque efectivamente ni Rusia habla de una manera despectiva sobre sobre este pueblo, sobre los ucranianos, sí, ni los ucranianos, del punto de vista, digamos, racial, no habla de manera despectiva sobre los rusos. Se odian como enemigos, es otra cosa. Pero no hay ese desprecio. Ese grado de deshumanización. Claro. En cambio, la cuestión es que el proyecto sionista, evidentemente, al querer anular completamente la existencia del pueblo nativo, es un proyecto completamente racista. Y que las categorías de islamofobia y arabofobia son esenciales. Como te dije antes, el hecho que cuando el trabajo mal hecho se dice trabajo árabe. Eso no me voy a olvidar en mi vida. Esa manera de deshumanizar, y todo, digamos, sucio puede ser como los árabes. Y cuando uno va a los poblados palestinos, uno ve a veces en las calles, no es muy, pero en las casas es una pulcritud que para ser realmente, digamos, para fotografiarlo. Bueno, en fin, hay muchas maneras. También hay que acordarse que los palestinos vivieron muchos años, como tantos pueblos, sin agua corriente, que eso es una cuestión nueva. Y también los judíos que venían de países no muy desarrollados no tenían eso. Claro, uno compara con los judíos de Alemania, bueno, es otra cosa, pero no todos son judíos alemanes. Yeah. Se ha debatido mucho sobre la llamada solución de los dos estados. ¿En qué consiste y por qué muchos activistas por la liberación palestina sois contrarios o como mínimo escépticos u os chirría? Bueno, porque reconocer que hay dos estados es otra vez tener en cuenta que tiene la legitimidad de un estado sionista. Y un estado sionista, como lo conocemos ya, y todas las pruebas ya fehacientes, sabemos que es un estado que va a seguir siendo expansionista, siendo racista, y que va todo el tiempo a tener una relación simbiótica con el imperialismo, porque no puede ser de otra manera. La cuestión es que cuando se habla de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, siempre se habla de un Estado palestino desmilitarizado, en todos los textos. Frente a un Estado israelí militarizado. Armado hasta los dientes y con el Mossad y con todo eso. Yeah. Entonces, claro, ya no hay ningún escrito de algún pensador o digamos persona relevante dentro de la política israelí que habla de un Estado palestino a las mismas condiciones que el Estado de Israel. No, es un Estado desmilitarizado.
Entonces, ¿qué gracia tiene todo eso? O sea, no lleva a nada. Es solamente para que en Occidente se sientan desculpabilizados que hay una solución, que parece lógica y hasta pragmática, pero que incluso esa solución, que no la es, no se le ve ni la cola. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir tirando de digamos, de un fantasma que finalmente ni siquiera es pragmático? La primera duda o pregunta que suscita esta propuesta, esta idea de los dos estados es, vale, a ver cómo delimitas las fronteras, el territorio, porque igual, sabiendo cómo ha funcionado siempre Israel, igual lo que quiere es más o menos seguir teniendo el mismo territorio e incluso expandirse todavía más, ¿no? Entonces, si dices, bueno, ya, a ver cómo de grande sería tu Estado y cómo de grande sería el Estado palestino. Esa es una de las primeras preguntas que igual habría que No, contestar. porque un Estado palestino no es Ramallah solamente. Claro. Es lo único que están más o menos de acuerdo para que siga siendo palestino. Todo el resto, no. Entonces, ¿qué? También, claro, últimamente se ha hablado mucho de acuerdos, de alto al fuego y demás, pero a lo largo de su historia Israel ha utilizado precisamente los acuerdos de alto al fuego como una herramienta para ganar tiempo, para mejorar su imagen de puertas afuera, para desmovilizar a la resistencia palestina. ¿Cómo interpretas o cómo has vivido este último acuerdo relativamente reciente de alto al fuego? ¿Cómo lo has visto? ¿Con escepticismo? Escepticismo total. Sí. Lo único que es un pequeño consuelo era que por lo menos que la gente de Gaza pueda respirar unos momentos. 2 días o 3. Unos días. Pero cuando los políticos israelíes, que hoy en día son los que deciden, lo dicen abiertamente, que no hay que... Antes había eso, lo que acabas de decir, un poco, vamos a decir cosas que son agradables a los oídos de la gente de Occidente, que tenemos en cuenta los derechos humanos, esto acá. Pero ya hoy en día, con lo que habla todos los que hoy en día son los decidores en el gobierno de Israel, lo dicen directamente, no queremos aquí palestinos. Son animales humanos. Sí, pero lo dicen con toda tranquilidad. Y hasta que no destruyamos completamente hasta el último persona del Hamas, nada, ¿qué quiere decir personas del Hamas? ¿Ah? Que es una parte del pueblo, no es que es una milicia que viene de ultratumba a actuar. Es una parte esencial del pueblo palestino, y no el pueblo palestino no tiene que decidir que su resistencia va el color que va a tener, que no sea suficientemente roja para algunos, que no sea suficientemente democrática para otros. Bueno, hay muchos movimientos de liberación nacional que se hicieron en coalición de muchos colores, otros que eran más monocolores. La cuestión que el pueblo palestino, como muy bien dijiste, era muy proclive a, digamos, ideologías más bien laicas. Los grandes movimientos estaban muy influenciados por el nacerismo, que era un movimiento también laico, pero la cuestión que no pudieron, digamos, realmente avanzar. Entonces, hoy en día es un movimiento que es religioso, no es un movimiento, digamos, ultra ortodoxo, es un movimiento de liberación nacional que tiene ribetes, por supuesto, de culto musulmán, pero está en coalición con otros grupos, por ejemplo el Frente Popular, que generalmente hay mucha gente que es atea y cristiana también. Entonces, bueno, es una coalición entre, digamos, grupos con diferentes colores,
pero la cuestión esencial es el movimiento de liberación nacional y el hecho de que no pudieron los movimientos laicos, no pudieron llegar a una concreción de los ideales y de las necesidades básicas de la liberación, lleva a que se buscan otros frentes. Pero claro, es que desde los acuerdos de Oslo hasta este alto al fuego o este pseudo alto al fuego actual, claro, hemos visto un patrón en el que Israel se beneficia de la primera fase de un acuerdo, pero luego incumple sistemáticamente las siguientes fases de ese acuerdo. Y sin embargo vemos cómo la comunidad internacional sigue tratando cada uno de estos, de estos amagos de alto al fuego como si fueran sinceros, ¿no? No, tranquilos, que Israel ha prometido un alto al fuego. ¿Por qué está tan comprada, digamos, la comunidad internacional? Porque quieren ilusionarse que por ahí si los palestinos van a ser muy buenos, por ahí van a poder con algo, ¿viste? Como un hueso, tener ahí, a ver, le vamos a echar un hueso, y entonces por ahí con el hueso se conformen y después siga el proyecto israelí desarrollándose. Claro, y ahora es sí. Tremendo, sí. Es tremendo. Yo cada día que leo digo, pero ¿dónde vamos? Y además de dónde vamos, la cuestión es ¿qué tiene que pasar para que este mundo, la gente que puede influenciar realmente, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, que pueden hacer cosas que realmente de una vez por todas se termine con esta impunidad, están ahí tan tranquilos, viendo ya no son crímenes contra la humanidad, es un despliegue de sadismo total que están haciendo el ejército dentro de Gaza, de Cisjordania, y ahora atacándose, así como Pancho por su casa, ustedes dicen Pedro por su casa, en Líbano y en Siria. Sí, y pasándose por el forro también todas las sanciones o todos los avisos por parte de la ONU, o sea, quiero decir que les da igual. La impunidad es total, y esto sigue. Hacen alarde de eso. Y felizmente hay una opinión pública que se desarrolla muy positivamente en todo el mundo, pero bueno, no alcanza, y ya las cosas están que queman, ya no es proyectos, es que ahora ya las cosas están que queman, hay que actuar, o sea, los que pueden actuar y realmente no darle armas a Israel y por ahí ayudarle a la resistencia, y por ahí poner realmente sanciones importantes a Israel, que no es tan difícil, y no. Es el bebé, el niño malo que hay que con todo, bueno, sí, es travieso, pero bueno. Un tironcito de orejas y ya está. Es nuestro niño. Sí. Y porque Israel, mira, si Israel está en Eurovisión ya. Y en todas las ligas de fútbol de Europa, es porque es una parte lo ven como una parte de Europa. Sí, sí. Claro, es que algo que nos preguntamos muchos, que nos hemos ido volviendo cada vez más euroescépticos, entre otras cosas por esa impasividad, bueno, no solo impasividad, sino por la forma en la que estamos tolerando, amparando y financiando un genocidio. Claro, es que dices, ¿hasta cuándo van a seguir con este discurso humanista liberal en el que se fundó la UE de no, es que queremos ampliar y defender los derechos humanos? Es que llega un punto en el que ya no se lo creen ni ellos. Entonces, creo que el descrédito también que ha sufrido la Unión Europea en este sentido se va a estudiar en los libros de historia. Y no sé qué opinas de eso. No sé si tú siempre has tenido una relación, bueno, siempre no, pero desde que empezó tu activismo por la liberación del pueblo palestino, ¿siempre has visto con recelo a la Unión Europea o si aún así te has seguido decepcionando? No, yo creo que
que hubo momentos que la verdad creímos que el mundo en general reaccionaría y que bueno, se empezaron a abrir muchas embajadas o sea, que se reconoció al Estado palestino que en la práctica no existe, pero bueno, yo creo que hay muchos más, hay muchos más países que reconocen Palestina de los que no lo reconocen. Sí. Y eso fue nuevo. Entonces, claro, hay momentos que uno dice, wow, algo está pasando positivamente, están reconociendo. La mayoría son africanos y latinoamericanos, ¿verdad? Sí. ¿Europeos? Sí, africanos, asiáticos también. Sí. Solo Europa, que hay algunos, bueno, Irlanda y España sobre todo, pero bueno, hay otros de Europa del Este, casi todos los que reconocieron, digamos, la época de la URSS todavía, entonces quedó Rumanía, por ejemplo. Entonces, pero, ok, entonces uno dice, y después tuvieron ¿cómo se llama? En las Naciones Unidas tienen la categoría de, ¿cómo se dice? No son miembros miembros enteros, pero son, bueno, tienen una posibilidad de estar ahí en las asambleas, aunque no, creo que no tienen todas las prerrogativas. Bueno, muchas cosas que de alguna manera empezaron a moverse. Brigadas que, bueno, pues estuvieron también estas cuestiones de los barcos a Gaza para romper el asedio. Bueno, hubo muchos proyectos, hubo bastantes proyectos que de alguna manera eran positivos, pero nada avanza finalmente. O sea, avanza mucho, pero nada avanza. O sea, en la opinión, por ejemplo, que tantos judíos en Estados Unidos hagan realmente actividades, acciones, protestas tan contundentes, no me hubiera imaginado eso hace 3 años. Bueno, todo eso avanza, pero todavía no llegamos a que eso produzca realmente un cambio en la situación completa de los palestinos. Más bien ahora es peor, porque ya Líbano era más o menos una tierra donde Israel no podía jugar demasiado. Siria, por supuesto que no, y ahora sigue eso, y bueno, no sé lo que Trump tiene en mente, pero nada bueno parece. Justo te iba a hablar de Donald Trump, porque antes estabas diciendo, pero ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué barbaridad más tienen que decir o hacer para que todo el mundo reaccione y para que realmente haya consecuencias y se ponga fin a esta impunidad, ¿no? De la que también hacen alarde? Parece que se enorgullecen de la impunidad que tienen. Y claro, Donald Trump precisamente compartió hace unos días un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que se podía ver Gaza convertida en un resort de lujo, y en esa simulación podíamos ver a Netanyahu y Trump tomando el sol, a Elon Musk comiendo, una estatua de oro de un líder estadounidense, una torre de Trump, quiero decir, llovía dinero, ¿no? Era una cosa grotesca. Y claro, se sobreentiende que lo que está diciendo es que la población palestina sería, en el mejor de los casos, desplazada contra su voluntad, lo cual, por definición, ya entra dentro de la categoría de genocidio, y en el peor de los casos, aniquilada. Entonces, si esto lo puedes decir abiertamente, sin que... No pasa nada. Y sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de consecuencia a nivel electoral, a ningún nivel, ¿no? A nivel político, a nivel penal. Claro, no está haciendo explícita una agenda genocida delante de todo el mundo. O sea, claro, es que estamos ya ahora mismo
en una situación que, no sé, que me parece distópica, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú cómo van a evolucionar las cosas con este segundo este segundo mandato de Donald Trump? He tenido aquí un lapsus curioso, sobre todo ahora bueno, que sus políticas parece que van a ser más agresivas que durante su primer mandato. Sí, aparte que cada día saca un conejo de la chistera, y bueno, o sea que no hay un día que no se hable de él, eso primero. Pero bueno, eso, yo creo que, mira, el hecho que está atacando de una manera tan dura al Yemen es la mejor prueba que está completamente, este, resaltando y apoyando la agenda israelí, completamente, porque no son los israelíes que atacan en Yemen, son los estadounidenses. Y terrible, todos los días unos cuantos bombardeos. ¿Por qué? Porque, claro, están impidiendo la navegación libre en el Mar Rojo, pero ellos lo hacen por solidaridad con el pueblo palestino y dijeron que en el momento en que Gaza cambie su situación, ellos van a dejar de pelear. Y, y bueno, ¿quién los ataca? Estados Unidos. Entonces o sea, yo pensé en un momento que se va a hartar de los jueguitos de Netanyahu, porque Netanyahu es realmente muy zorro, ¿no? Él, pone una cosa, después la otra, después, bueno, digamos que juega. Trilero, ¿no? Sí. ¿Ah? Muy trilero que se dice. Sí. Este, y no, no, están completamente, jugando juntos. En sintonía, sí. Sí, completamente. Y no se ve qué los va a parar. Pero, bueno, empecemos a ver también un poco de positivo porque ya no, no hace falta tener solo las cosas, digamos, más negativas. Eh, Algo va a pasar. No puede ser que esto quede así. No sé si va a pasar algo a partir de las multitudes de los países árabes. No sé si eso va a pasar con un castigo que se le dé en Estados Unidos a la dirección de Trump. No sé si va a pasar en Asia, que están países que son musulmanes como Indonesia, Malasia, Pakistán, que también van a empezar a hacer sanciones. Esto no puede quedar así, porque sí todos los crímenes con respecto a los palestinos van digamos, en ascenso, más y más. Entonces, eso va a tener alguna repercusión en un momento o en el otro. No creo que estas cosas que incluso puede ser que algo que nos parece ahora completamente utópico es que el ejército egipcio, de tanto que lo joroban, que quieren que poner ahí a los palestinos, que ya revienten y que el ejército realmente egipcio también haga algo, no sé, puede ser, porque los acosan todo el tiempo, tanto del régimen israelí como Estados Unidos, que quieren poner los palestinos ahí en el Sinaí, y ellos de ningún modo quieren. Entonces, algo tiene que pasar, no puede ser. Y que como están ahora invadiendo Líbano y Siria, yo creo que hay un momento en que ¿cómo se dice? Esta olla de presión va a reventar. Por algún lado. Lo que no sabemos muy bien por dónde, No, pero por no, algún lado, sí. no. Y la opinión pública en Occidente, Cada vez es que más cada vez se pronuncia más y más, en contra del Sion. bueno, algo va, digamos, se van acumulando las fuerzas y ahí estamos. Sí. Y estamos ahora en un momento geopolítica y geoeconómicamente muy incierto, muy convulso. La hegemonía de Estados Unidos parece que tambalea un poco y para bien o para mal hay engranajes en marcha. Vamos a ver hacia qué lado se inclina la balanza, pero algo va a pasar.
No sabemos si eso invita al optimismo o al pesimismo, pero al menos esta situación como de impasse en la que nos hemos encontrado durante mucho tiempo parece que va a cambiarnos. Esperemos que para bien. Ilan Pappé, que es un historiador judío israelí muy conocido, dice que dentro de 2 años la entidad sionista va a tener un gran fracaso y puede ser que sean sus últimos días. Igual por eso también están más envalentonados, están teniendo quizás... Es que la sociedad israelí, si me pongo ahora a analizar la sociedad israelí, eso no es un nido de víboras, eso ya es directamente no se puede ni calificar, todos se odian, todos unos contra otros, es que no hay un día que no pase algo, movimientos de protesta, movimientos pero no de protesta justamente para solidarizarse con los palestinos, que también, pero es una ínfima minoría, pero digamos contra Netanyahu, por Netanyahu, contra Netanyahu que echa al jefe del Mossad, que ahora lo toma de vuelta, después lo echa otra vez. Bueno, es realmente un esperpento total. Bueno, les deseo que siga lo más rápido. Estamos llegando ya al final de este episodio, de esta entrevista, y hacia el final de cada episodio tenemos una sección titulada Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta / reflexión que les ha dejado el invitado anterior y a su vez que piensen y formulen una pregunta para el siguiente. En este caso, quien te dejó una pregunta es Inés Hernán, comunicadora y presentadora. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Bueno, tengo una reflexión, Liliana, y es que me gustaría, en el momento en el que estamos, en el que las sociedades modernas no están sabiendo operar o cooperar de una forma colectiva, ¿no? Y en el que de pronto pues, se está denostando muchísimo pues, el derecho internacional al que todo el mundo se ascribió en un momento pues muy horrible, histórico, occidental, que ocurrió pues, no hace tantos años, y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo en Oriente Medio. ¿Qué puede hacer el ciudadano medio? O sea, ¿qué puede hacer un individuo de forma particular precisamente para oponerse a cuestiones que afectan a los derechos humanos? Porque tenemos como una sensación de mucha distancia respecto de las operativas, ¿no? de los gobiernos, en plan, bueno, es que claro, los gobiernos toman unas decisiones, sí, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanía para apoyar o para precisamente retirar el apoyo y no... Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos individuales? Bueno, pues para decir en mi nombre, ¿no? Y para oponernos a bueno, pues todos los conflictos que parece que cada vez son mayores y desde luego no son nuestra decisión. Creo que lo más importante es hablar con todo el mundo que uno conoce de lo que pasa en Palestina y confrontar la narrativa sionista. O sea, la cuestión de que ellos, o sea, los sionistas, los israelíes, solo se defienden y que nadie de los demás tiene derecho a defenderse. Y que evidentemente usando la muletilla de antisemitismo, que eso es una gran bomba digamos echada hacia la humanidad para callar a todo aquel que quiere discutir o incluso que tiene objeción sobre el actuar del proyecto sionista del gobierno de Israel. No sentirse llamados por la cuestión esta de antisemita, porque también a nosotros nos dicen antisemitas. Entonces, si sabemos que somos antirracistas, que somos que no somos ni judeófobos, ni arabófobos, ni islamófobos, etcétera, tampoco somos judeófobos, tampoco somos antisemitas. Esa es la integridad que podemos manifestar porque es lo que más les gusta usar
yo lo considero el arma de destrucción masiva del relato sionista, usar antisemitas para realmente callar a todo el mundo. De destrucción y de distracción. De distracción masiva. Lo mejoramos. Bueno, hablar sobre todos los temas estos que tienen que ver con los derechos de los palestinos, machacar, sí, y en todos los marcos que nos encontremos. Y por supuesto, si podemos boicotear cosas que vienen de Israel, así sea no ir a los campeonatos de fútbol o digamos no ver Eurovisión o en fin, lo que se puede hacer a ese respecto siempre es positivo y decir a todo el mundo que los palestinos tienen derecho a defenderse. Bueno, y el siguiente invitado es Yago Álvarez Barba, más conocido como economista cabreado, no sé si le conocerás, que es pues un divulgador de economía, habla de conceptos y nociones muy extendidas en economía precisamente para desmontarlas y para mostrar muchas veces los supuestos ideológicos que subyacen, que hay detrás. ¿Qué pregunta le dejarías? Es que piensas, Yago Álvarez, que realmente digamos, lo que está tras de las posturas del gobierno israelí es, digamos, beneficios económicos o es, digamos, principios coloniales. O si no van de la mano ambas. Ahora pasamos a la sección de preguntas de la militancia, que es donde los miembros de nuestra comunidad de Patreon hacen preguntas a nuestros invitados. Las preguntas de la militancia. La primera es, Liliana, tú naciste y creciste con un relato que te enseñaba que Israel era un refugio, una promesa, una reparación tras el horror del Holocausto. ¿Qué sentiste? No solo pensaste, sino sentiste cuando comenzaste a darte cuenta de que ese mismo lugar era también una maquinaria de ocupación, despojo y violencia contra otro pueblo. Bueno, primero que no nací completamente porque mi familia no me educaron de manera sionista. Eso es importante también de entender. Pero bueno, cuando me mandaron a esa famosa escuela sionista, ahí me intoxicaron. ¿Y qué sentí? Bueno, yo tenía también otras fuentes de educación política, felizmente. Yo vivía en Argentina y era muy, ¿cómo decir? Muy contenta de la Revolución Cubana. Yo tengo mucha edad ya, y me acuerdo perfectamente en el 59 cómo salíamos como jóvenes antiimperialistas, salíamos a las calles a decir viva Fidel. Después también otras educaciones como otros movimientos de liberación nacional, tanto en Latinoamérica como digamos, en otros lugares del mundo. Sobre todo, Argelia, su lucha contra el colonialismo francés. Entonces, digamos que yo fui alimentada por varias fuentes, lo cual, el día que pude comprender por lo que veía y por lo que leía, que eso es un colonialismo, no era para mí algo extraño completamente a mi mundo intelectual, si se quiere. Es lo que me ayudó a hacer realmente el tránsito con con mucho dolor, porque me engañaron, pero con cierta facilidad de punto de vista de los conceptos. ¿Definirías las políticas de Netanyahu como fascistas? No alcanza fascismo. Fascismo es poco para lo que es. Yo diría que son políticas nazis. Aunque nazi también es una parte del fascismo, pero bueno, es un grado más. Son políticas realmente nazis. Y él es un nazi. Él viene de digamos, su padre fue un historiador
que le dijo que la misión en su vida tiene que ser liberar todo la tierra de Israel de no judíos. Y así en ese ambiente creció, y no judíos y tierra de Israel, me refiero al gran Israel, realmente con partes de Siria, del Líbano, de Jordania. Mm. En el caso de que sigas teniendo lazos personales, amigos, familia en Israel, ¿cómo lidias con ello? ¿Cómo tratas con ellos y ellas? ¿Has tenido que cortar relaciones? Bueno, no es familia directa, Claro. pero con la familia de mi madre, que llegaron a Palestina en los años 30, sí corté relaciones. Con amigos no, porque todos los amigos que tenía de todos modos eran antisionistas. Entonces sigo teniendo con ellos relaciones. Ujú. ¿Es el sionismo una ideología categóricamente errónea o hay algún concepto o enseñanza que se pueda reivindicar o salvar? Oh, desgraciadamente no. Porque si uno piensa que la base es decir que los judíos son el pueblo elegido y que Dios le dio la tierra de Israel, y esa es la base, digamos, que es la base sobre la cual se constituyó el movimiento sionista. Entonces, un supremacismo completo y una manera del colonialismo blanco, que los nativos no existen. Entonces, ¿qué más se puede? Ni siquiera el hecho que han revivido la lengua hebrea, ¿quién tenía necesidad de eso? Los judíos hablaban muchas lenguas, y no había necesidad tampoco. Yo no veo nada, realmente. Bueno, hay un poco, a veces hay poetas, claro, no todos los poetas son fascistas, hay algunas cosas así, pero bueno, es normal en una sociedad, incluso en África del Sur había blancos, que escribían y que apoyaban al, digamos, a la Revolución Negra. Pero como sionismo es gente que vive ahí y que, bueno, son artistas o, bueno, pintores, qué sé yo, y tienen ciertas cosas que son, que pueden ser parte de la humanidad. Pero como proyecto político, nada positivo. Ujú. Y ya para terminar, como colofón final, Liliana, ¿qué le dirías a la gente que cree que esto empezó el 7 de octubre y que Israel tiene derecho a defenderse? Me parece tan obvio que no sé ni siquiera qué decir, que este, cuando uno 76 años está oprimiendo una masa importante de gente y cada vez peor, que esa gente eh, tenga ganas de liberarse, me parece tan obvio que, bueno, con qué instrumentos se liberan, cada uno hace lo que puede. Y si llegaron a esta, digamos, a esta irrupción de poner en jaque la inteligencia, bueno, los servicios de inteligencia israelí, y poder entrar al territorio y de alguna manera llevarse rehenes para poder intercambiarlos, y en la pelea evidentemente hay muchos que han muerto también por las armas israelíes, Las bombas israelíes, sí. y otros que también en el enfrentamiento también, digamos, murieron gente del lugar, o sea, de gente judía. Este, no sé, me parece que con todo lo que ha sufrido el pueblo palestino, este, es un resultado, digamos, lógico de una situación que un pueblo oprimido quiere liberarse. Es la primera cosa que aprendemos cuando estudiamos qué son los movimientos de liberación nacional. Es evidente que quieren liberarse. Todo lo que han hecho los palestinos desde el punto de vista de acciones no violentas y nada lleva a un buen puerto, bueno, es otra vez voy a decir, es la olla de presión que revienta como puede, pero reventó de una manera muy estudiada, que hasta el día de hoy
los investigadores del Mossad y de la inteligencia interior, el Shin Bet, tratan de entender qué pasó exactamente. Lo que pasa es que el desprecio que tienen hacia el pueblo autóctono es tan grande que no pudieron imaginarse que podían llegar a tener una reacción de ese calado, digamos. Es lamentable que hay que llegar a eso, porque mucho mejor hubiera sido de que todo esto pueda ser arreglado con las leyes internacionales, el derecho internacional a la autodeterminación, un derecho reconocido, incluso en el derecho internacional está el apartado 3070, que dice que todo pueblo oprimido, colonizado, invadido, tiene derecho a su liberación nacional o grupal, y que incluso estados, otros, tienen que ayudarlos en ese proceso. 3070 de las Naciones Unidas, que absolutamente confirman el derecho a la liberación nacional. Claro, no es por ponerme conspiranoica ni mucho menos, pero antes decías que, bueno, que el Mossad básicamente, o Israel, subestimó a los palestinos y no imaginó que pudieran conseguir rehenes y demás. Pero ya digo, no es por entrar o comprar un pensamiento conspiranoico, pero ¿no es sospechoso que el Mossad, que es la mayor agencia de inteligencia del mundo, no se anticipara precisamente? No le vino demasiado bien como pretexto para luego, digamos, emprender digamos, o escalar esa agenda genocida, ¿no? Bueno, te voy a contestar de una manera, dando otro ejemplo. Ujú. Eh, con el Hezbollah. A partir de 2006, cuando el Hezbollah echa a los israelíes de la parte del Líbano que habían ocupado, hasta el 2024, Israel no consiguió liberarse, como ellos dicen, del Hezbollah. Al contrario, cada vez era más fuerte. Hasta que entendieron que tienen que vencerlos de punto de vista, si se quiere, de la cibervigilancia. Por eso es que atacaron los teléfonos personales de tantos militantes del Hezbollah, incluso de los líderes. Llegaron porque desde el 2006 hasta el 2024, estudiaron cómo poder laminar, si se quiere, perjudicar su fuerza, porque el Hezbollah era más fuerte que el Mossad en todo lo que es la ciber guerra. Mm. Quiere decir que el Mossad no es el gran campeón de toda la inteligencia del mundo. Así que Hay algo de marketing también detrás de presentarlo como algo infalible. Exactamente. Quiere mostrarlo de que los judíos son muy inteligentes. ¿Sabes? Eso para mí, cuando me acuerdo, cuando llegué a Francia, que hay una manera de, digamos, está la judeofobia y está la judeofilia. Por ejemplo, decir que los judíos son inteligentes. Bueno, son como todo el mundo, hay así y hay así. Pero esa creencia de que el Mossad es el superpower, no, de ningún modo. Tienen fallos como todo el mundo. Ponen un dinero enorme en realmente mejorar cada vez que sienten que están, digamos, en debilidad en algún terreno, sobre todo lo que es seguridad, armas y todo eso, y ponen todo el dinero que pueden, para realmente llegar al top, ¿no? A ser los primeros en todo esto, pero durante tanto tiempo no pudieron, joder al Hezbollah. Mm.
Bueno, haría una aclaración que he dicho subestimaron a los palestinos, quería decir subestimaron a Hamás por ser un grupo armado, una milicia palestina. O sea, por hacer la aclaración. Pero sí, eso sería todo. Muchísimas gracias, Liliana Córdoba, por haberte pasado. Tenía muchas ganas de que vinieras y bueno, espero que este episodio consiga abrir muchos ojos o como mínimo rearmar ideológicamente y argumentalmente a quienes ya estén en contra de la agenda genocida del régimen israelí. Así que muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes por haber pensado y por el compromiso que llevan. Muchísimas gracias. Encantada. Testimonios como el de Liliana son esenciales para dejar clara la distinción entre el sionismo como ideología y proyecto supremacista y colonial, y el judaísmo como religión, etnia o legado cultural. Desde el momento en el que Liliana tomó conciencia de la realidad de los palestinos, desplazados durante la Nakba y sistemáticamente oprimidos, expulsados y masacrados por el régimen sionista, ha dedicado su vida a combatir la ideología criminal que ha hecho posible uno de los mayores intentos de exterminio de un pueblo. Hemos hablado de lo difícil que es luchar contra el régimen israelí, especialmente cuando está respaldado por la práctica totalidad de las corporaciones y potencias mundiales y cuando instituciones como la Unión Europea, a pesar del discurso humanista liberal sobre la defensa de los derechos humanos inalienables en el que se habría fundado, no solo tolera, sino que ampara y financia crímenes de lesa humanidad. Vemos cómo aquellos que tachan a cualquiera que critique los crímenes de guerra de Israel de antisemita son quienes más odio vierten contra los judíos antisionistas, tachándolos de malos judíos y diciendo que son una vergüenza para su pueblo o que un buen judío no debería hablar con ellos, como nos contaba Liliana. Historias como las que hoy nos ha contado incomodan profundamente al sionismo. Y es que por mucho que le pese a Israel, cada vez vemos más voces judías que reclaman libertad para Palestina. Nunca más, en ningún sitio, contra ningún pueblo. Y ya para terminar, es el momento de recordaros, una vez más, que no obstante es un podcast autónomo y autofinanciado que tenemos que sacar adelante sin percibir ningún tipo de remuneración. Así que si queréis ayudarnos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a esto, además de dar like y compartir este vídeo, también podéis colaborar a partir de solo €1 al mes en apoya.furor.tv. Y obtendréis beneficios como acceso anticipado a todos estos episodios, acceso a los episodios completos sin anuncios y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Ahora sí, hasta la próxima.